Sí, Néstor, nos vamos a poner la gorra, como dicen los más chicos, ya que estamos con los términos, la terminología joven, sí. En esta cuestión de poner el foco en qué está bueno, qué no está tan bueno, qué es lo recomendado con respecto al UPD o al último primer día, como precisamente estabas contando. Está con nosotros Santos García, que él es secretario del área de prevención de adicciones. Se ha realizado una campaña fuerte a través de las redes sociales, hemos visto publicaciones compartidas entre la provincia, área de educación, área de salud, haciendo referencia quizás por primera vez de forma tan importante, tan notoria a esto. ¿Cómo ven toda esta cuestión, Santos? Buen día. Buen día, bueno, muchas gracias, buen día Néstor y al equipo, gracias por la invitación. Buen día. Sí, es un tema importante, es un tema en el que tenemos que prestar atención y tenemos que también estar atentos, dispuestos y trabajando enérgicamente para acompañar a todas las instituciones y entidades que tengan que ver con esto, ¿no? Y a los padres, por supuesto, a las familias que son en definitiva, me parece a quienes de alguna manera les atraviesa directamente y más les preocupa lo que sucede con el UPD. Nosotros hace unos años ya trabajamos en esta temática, pero como decís, esta semana hemos hecho una actividad de concientización, de prevención y de capacitación con un disertante, un investigador del CONICET de mucho renombre, Ricardo Pautasi, que trabaja esta temática hace años, junto al Ministerio de Educación, nosotros, Secretaría de Adicciones del Ministerio de Salud y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Con respecto a esto que decíamos, ¿no? De una tendencia que ha crecido, ¿qué registros, qué números tienen desde la provincia? ¿Qué es lo que más preocupa? ¿Cuál es la forma de abordar esta cuestión? Porque obviamente que los chicos quieren tener esa especie de celebración que han puesto de moda, pero al mismo tiempo hay cuestiones que empiezan a incidir, como las adicciones, el alcohol. Bueno, ¿cuál es el nivel de preocupación que hay con respecto a esto? Mirá, no solo que es importante por lo que decís de que quizás tiene que ver con la incidencia en el consumo, con la primera vez en el consumo, sino también porque hay una cuestión en la que me parece que hay que ser lineal, que es que son menores y el menor no debería consumir. Nosotros estamos trabajando desde el inicio de mi gestión el año pasado en lo que es el modelado. Nosotros le llamamos el modelo de rol sano a una propuesta mediante la cual se puede incidir en la norma social, se pueden generar cambios en las pautas culturales de una sociedad a través de la ejemplificación. Esto puede sonar muy cliché, pero es muy práctico. El tema del modelado significa, si desde algo tan amplio como podemos ver en la peatonal, si yo freno en la senda peatonal para que cruce el peatón va a aprender esa conducta y la va a replicar. Así se aprende, eso está demostrado. Esto aplica en el consumo de sustancias a, si yo tengo el vino sobre la mesa, estoy naturalizando en mis hijos que cuando se come se toma vino. No es que no tengas que tomar vino, pero guarda con esa conducta de modelado. Puntualmente con el UPD aparecen muchos mitos, por eso te comentaba todo esto, como por ejemplo, prefiero que lo hagan en casa porque es un entorno seguro. Sí, pero la ciencia muestra, la investigación que hemos hecho muestra que en los entornos seguros, en las previas, en los domicilios, los jóvenes terminan consumiendo más que si fuera en otro espacio. Entonces, no es que sea mala la idea, pero hay que saber regularla. Los padres tienen que estar presentes, los padres tienen que regular el ingreso de alcohol, si no es que se lo va a prohibir porque el joven también quiere hacer esta actividad y todo lo demás. Hay que ser muy atentos al tema del modelado, el que estoy naturalizando o ejemplificando. Y muy importante, la comunicación. Yo creo que antes la comunicación era descendente, el padre le decía al hijo qué hacer, qué no hacer, y a nosotros nos decían, porque sí, se acabó. Y en un punto pasó a ser una comunicación unilateral ascendente. El hijo le avisa al padre lo que va a hacer, que necesita plata y que no lo molesten. Hay que empezar a tener una comunicación bilateral, un diálogo abierto, franco, transparente y con bajada de límites. El joven necesita límites, además del acompañamiento. Hoy quizá no se ve mucho de ninguna de las dos, ¿no? No es una cuestión de prohibir el que se realice la actividad, sino de regularla, decís, y por parte de las escuelas. Porque también ha sido una polémica, ¿no? Esta cuestión de dejo entrar, ¿por qué las instituciones dejan entrar a los chicos en ese estado, habiendo pasado de largo toda la noche? ¿Deberían dejarlos ingresar o no? Se ha planteado mucho esa cuestión. Totalmente. Mira, desde el lado de las escuelas, como te digo, nosotros trabajamos muy articuladamente con el Ministerio de Educación, cosa que constantemente agradezco y celebro. Desconozco yo cuál será el lineamiento que se baje de educación. Yo sé que ellos tienen la conciencia de la importancia de no ser expulsivos como instituciones. Entiendo que en varias escuelas privadas, públicas y demás,
por organización de los padres, esperan a los chicos con un desayuno, lo cual no es solo una medida paliativa porque vengan mal, eso sería caótico, eso sería modelar al revés, sino porque puede significar, si está bien planteado y bien armado, una instancia de límites para el joven. Yo no puedo llegar de vuelta al colegio, están los profes y están mis viejos esperándome con el desayuno. Entonces puede generar una limitación en esto, ¿no? Y dijiste al principio algo de si esto podía tener algún tipo de cambio, me parece, en cuanto al formato. Nosotros fomentamos mucho y estamos trabajando mucho lo que es resignificar el UPD. El año pasado, si no me equivoco, tuve la posibilidad de visitar 36 localidades y me reuní con intendentes, directores, maestros, policías, juez, clubes y población, gente, vecinos. Y en todos trabajamos este tema del modelado. Hay 2 localidades que son referentes para nosotros en esto, Luque y Villa Huidobro. Villa Huidobro, te cuento rápidamente, tenían una tradición que para el UPD los chicos pasaban casa por casa y los padres le iban dando alcohol. Lo cual, no es meterse con una tradición, pero bastante negativa, digamos, la connotación que se está trasladando. Y por iniciativa de nuestro centro RAC de tratamiento de adicciones, junto con la escuela, por iniciativa de los chicos, le dieron otra significancia y armaron una nueva tradición. Ahora van casa por casa, buscan alimentos no perecederos, los donan y después se van de fiesta. Con lo cual, no estamos diciendo, no salgas, quédate en tu casa, no hagas nada, deja de festejar. Pero mirá cuánto se puede lograr en la resignificancia de un concepto que ahora el joven va, busca comida, la dona, pero además retrasaste el inicio del consumo, retrasaste el horario, se toma menos, empezaste más tarde. Es muy importante. Abierto ahí el juego ahí a todos en el estudio, los escucha Santos, seguramente tengan muchas dudas al respecto, ¿no? Muchas gracias, Fran. ¿Cómo te va, Santos? Te saludo nuevamente. ¿Cómo andas? Buen día. Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, dijiste tantas cosas interesantes para el debate que nos llevaría todo el programa, es imposible, pero remarcar sí algunas cositas. Me sorprendió eso que dijiste, que contrariamente a lo que uno puede pensar, los chicos que hacen este último primer día en la casa de los padres, en sus propias casas, en definitiva, terminan tomando más que si lo hicieran en otro lugar. Con lo cual, y así como lo decíamos ayer frente a esta locura que sucedió en La Picada, ahí frente al aeropuerto, más allá de la responsabilidad que puede tener el Estado, es ineludible la responsabilidad que tiene la familia como célula madre en la educación. O sea, acá los límites los tienen que poner los padres. Y no sé, quizás soy un antiguo, pero a mí me enseñaron que libertad no es lo mismo que libertinaje. Son 2 cosas absolutamente distintas y hay que saber poner límites en algunos casos, ¿no? Totalmente, me parece fascinante lo que describís. No creo que seas un antiguo, o quizás yo también lo soy en ese caso. Hay una cuestión, 2 cuestiones que son puramente científicas y empíricas, ¿no? Porque hablar desde lo ideológico tiene que ver con el punto de vista de cada uno. Sí. Esto de que se consume más en el domicilio, no está mal lo ideológico, solo aclaro, pero esto de que se consume más en la fiesta en el domicilio son encuestas que han hecho desde el CONICET. Se ha levantado la información y te muestra que cuando iban a previas en casa de familia toman más alcohol que si habían estado en otro lugar. Con lo cual la respuesta, yo no estoy diciendo que sea dejarlo que se vayan y tomen en otro lado. ¿Por qué no se regula de otra manera si ofreces tu casa? ¿Por qué no resignificás en tu propia casa el UPD? Che, juntate con los pibes, hagamos un picadito, te voy a poner 2 arcos, yo le voy haciendo unos choris, y bueno, capaz que después tomarán algo y saldrán. Es una significancia distinta, no ya están en casa, están cuidados, ahora me voy arriba para no hacer un quemo para mi hijo o mi hija. Claro. Y tu hijo y tu hija tienen un desmadre, un descontrol y encima en tu propia casa. Esto que decías de la puesta del límite, la otra cuestión empírica es el neurodesarrollo, el desarrollo del sistema nervioso central, donde se terminan configurando los límites y los frenos inhibitorios, termina acabada la adolescencia. Con lo cual el adolescente no tiene terminado de desarrollar esto. El adolescente necesita el límite, no por una cuestión punitoria, coercitiva y verticalista. Por eso digo, una sincera comunicación, un diálogo bilateral, un espacio donde me pueda sentar con mi hijo y decir, loco, ¿qué estás esperando vos para esto? ¿Cuáles son qué miedos tenés? ¿Qué pretendés esto? Te cuento lo que me pasa a mí, qué miedos tengo yo. Bueno, ahora escúchame, esto es así, esto es así, esto es así. El joven necesita eso, porque eso es afecto también. Saludos, ¿cómo andás? Un gusto. Además de la juntada, como decía recién, como decía Néstor, y de la ingesta, que como bien decís y contabas vos, es copiosa según una investigación, después van al colegio, ¿no? O sea, después a las poquitas horas van a la escuela y ahí se genera un episodio también pero muy desagradable entre los maestros y los profes que dicen, no, este pibe así en estas condiciones no entra,
o los que entran y obviamente no están en condiciones de poder estar en un aula. Es decir, cómo se diluye, cómo se combate, cómo se enfrenta ese tipo de situaciones. Muy bueno, mira, yo desde, para ser prudente, digamos, orgánicamente, yo no conozco en profundidad cómo lo va a manejar Educación, que sé que está muy encima de este tema, porque te repito, el lunes hemos hecho una actividad conjunta con el apoyo de ellos, del mismo ministro de Educación, que estuvo presente junto a nuestro ministro de Salud en la actividad. O sea que sé que están absolutamente presentes. Ahora, esto que decía hace un ratito del resignificar. El resignificar tiene 1000 posibilidades y hay que ser creativos. Te contaba lo de Villa Huidobro, cómo resignificaron con los alimentos no perecederos. Te di el ejemplo de la canchita de fútbol en mi casa y que jueguen un picadito y después coman el asado. Y esto, ¿saben qué me acordaba mientras ibas describiendo todo esto? Yo sí tuve un UPD, yo fui al colegio en Montserrat, y en el Montserrat estaba la tradición del último día en el que invitabas a los profes que más te habían agradado, que mejor te caían, a los que más representaban el curso. Y había una cosa agradable donde en el último tiempo del año anterior, los últimos meses, nos poníamos a pensar, che, invitamos a este otro, no, este es una ortiga, este muy piola. Pero ¿sabes qué significa juntarse a comer un asado? Los profes nos acompañaban toda la noche, profes de referencia, de un colegio que creo que es de referencia. Nos acompañaban toda la noche, comían con nosotros e íbamos juntos al colegio. Sí. Nadie caía roto. Está bien. Eso es acompañar. Santos. Perdón, respondiendo un poco a esto que preguntaba la vaca, es una cuestión de que la escuela, a la hora de decir qué hacemos, no, es prevención y que no lleguemos a esa instancia, que los docentes y los directivos no tengan que verse en esa obligación de tomar medidas, porque se trabaja desde la prevención, precisamente. Totalmente. Mira, se habla mucho, tiro un temita rápidamente, se habla mucho de la reducción de daños. Hoy en día se habla mucho en cuanto al consumo de sustancias, de la reducción de daños. Yo siempre digo que esto no es bibliográfico, es una cuestión, son neologismos, son palabras, es un esquema Carmello, pero no es lo mismo la reducción de riesgo para inducción al consumo que la reducción de daños una vez estando en situación de consumo. Es decir, si el chico se alcoholizó, el grupo se alcoholizó, reducción de daños, ¿qué podemos hacer? Y ya se emborrachó, lo espero, lo acompaño, le doy un desayuno, despliego toda una batería de cosas. El peligro está en la reducción de riesgos para inducción al consumo. Vengan y tomen en casa, que es más seguro. Y ahí los chicos toman más. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de políticas que se eligen, de mensajes. Santos, muchísimas gracias. Es un tema que da para charlar toda la mañana, varios programas, pero bueno, a modo de síntesis, no queríamos dejar pasar esto, que lo tenemos ahí, a poquitas horas nada más. Así que un abrazo grande. Gracias, Fran, y ojalá nos escuchen. Ojalá todo lo que hablamos nos sirva. Ojalá que sirva. Abrazo grande. Gracias, Santos. Muy amable. Seguro que sí, porque son muy escuchados y muy vistos. Ojalá. Muchísimas gracias. Bueno, saludos para todos. Gracias, Fran. En un ratito volvemos con vos, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes.